Para conocer el pasado, los historiadores utilizaban especialmente documentos antiguos. Sin embargo, en los tiempos en los que aparecieron los primeros seres humanos, aún no existían este tipo de documentos. Por eso todo lo que conocemos acerca de ellos es gracias a las investigaciones de los antropólogos y los arqueólogos. Ellos calculan que los primeros homínidos, es decir, las primeras criaturas parecidas a los seres humanos, aparecieron hace aproximadamente 4 millones de años en el continente africano. Mucho más adelante, hace 1,5 millones de años, surgieron los primeros humanos erguidos a los que conocemos como Homo erectus. Estos humanos elaboraron herramientas bastante variadas y fueron los primeros en dejar el continente africano para desplazarse a otras partes del mundo como Asia y Europa. Pero la etapa más importante para el desarrollo de los humanos ocurrió hace aproximadamente 250.000 años, la aparición del Homo sapiens. Con el tiempo, los Homo sapiens se fueron distinguiendo en 2 grupos. El primer grupo fueron los neandertales, cuyos restos fueron encontrados en distintos lugares de Europa y el Medio Oriente. Estos restos tienen diferentes fechas, van entre los años 100.000 y 30.000 a.C. Los neandertales elaboraron diferentes herramientas de piedra y fueron los primeros en enterrar a sus muertos. El segundo grupo fue conocido como los Homo sapiens sapiens. Estos aparecieron hace 200.000 años en el continente africano. Más adelante, hace aproximadamente 70.000 años, comenzaron a desplazarse por fuera de África. Así se expandieron a lo largo del mundo. Primero llegaron a las tierras de Medio Oriente. Después llegaron a Oceanía, hace 50.000 años atrás. Hace 40.000 años se expandieron por el continente europeo y al noreste de Asia llegaron hace 25.000. Finalmente, hace 20.000 años, entraron al continente americano, aunque debo decirles que algunas de estas fechas siguen siendo controversiales, pues al día de hoy los investigadores siguen debatiendo sobre cuáles son las fechas más exactas. Por otra parte, después del año 30.000 a.C., los grupos de neandertales fueron poco a poco desapareciendo. Así que los Homo sapiens sapiens se convirtieron en la única especie humana que habitaba el mundo. Por eso, hoy en día, los habitantes de todos los continentes del mundo descienden de ellos. A la etapa más temprana de la historia humana se la conoce con el nombre de Paleolítico. Se la llama así porque los humanos de estos tiempos elaboraban sus herramientas con piedras. En ese entonces las personas se dedicaban a la caza y a la recolección. Fueron aprendiendo qué plantas recolectar y qué animales cazar. Recolectaban nueces, moras, frutas y distintos granos y plantas verdes. También cazaban animales muy diferentes como los búfalos, los bisontes, las cabras y los venados. En cambio, en las zonas costeras, el pescado era la principal fuente de alimentación. A lo largo de los años aprendieron a construir armas más refinadas como los arcos, las lanzas y las flechas. Estas armas les ayudaron a mejorar en la práctica de la caza. Por otro lado, las personas del Paleolítico vivían en grupos pequeños, de un poco más de 20 personas. Estos grupos eran nómadas. Eso significa que no vivían en un lugar fijo, sino que se desplazaban constantemente de un lugar a otro.
Tanto los hombres como las mujeres ocupaban un rol muy importante para la supervivencia del grupo. Las mujeres, además de dar a luz y criar a los niños, eran las encargadas de la recolección de alimentos. Por su parte, los hombres eran quienes cazaban a los animales. Ambos participaban de las decisiones que se tomaban dentro del grupo. La gente del Paleolítico se refugiaba en cuevas o construían refugios con madera, huesos y pieles de animales. El descubrimiento del fuego fue muy importante para ellos, ya que gracias a él obtuvieron luz, calor y consiguieron cocinar los alimentos, algo que será fundamental para la supervivencia de los humanos. Entre los años 10.000 y 4.000 a.C. se desarrolló una nueva etapa en la vida de los seres humanos. A esta nueva etapa se la conoce con el nombre del Neolítico. Durante este tiempo, los humanos experimentaron un gran cambio en su forma de vivir, especialmente gracias al desarrollo de la agricultura. Y es que los humanos aprendieron a cosechar sus propios alimentos. Así, cultivaron granos y vegetales, pero también aprendieron a domesticar animales como cabras, cerdos y ovejas. Gracias a esto consiguieron crear una fuente estable para su alimentación. Todo esto llevó a que los seres humanos fueran poco a poco abandonando la caza y la recolección. De esta manera se fueron convirtiendo de pueblos nómadas a comunidades asentadas. Alrededor del año 8000 a.C. existían 4 grandes áreas agrícolas a lo largo del mundo. Los pueblos del cercano oriente cosechaban trigo, cebada y lentejas. Los pueblos del sur de Asia, arroz. En el oeste de África sembraban batata y mijo, y los pueblos americanos cultivaban frijoles, papas y maíz. Una de las comunidades agrícolas más antiguas fue Jericó, ubicada en Palestina. Esta aldea creció de tal manera que para el año 7000 a.C. se extendía por varias hectáreas y contaba con casas hechas con adobe. También en las tierras de la actual Turquía se formaron comunidades agrícolas muy grandes. Allí se encontraron altares religiosos relacionados con la naturaleza que demuestran que en esos tiempos la religión también se desarrolló de gran manera. Por otro lado, el desarrollo de las comunidades agrícolas trajo consigo grandes cambios para la vida de los seres humanos. Por ejemplo, se empezaron a construir viviendas cada vez más fuertes y otras estructuras donde se pudieran guardar los bienes que se producían. Como cada vez se acumulaban más y más productos, estos se comenzaron a intercambiar y así surgió un comercio mucho más constante. También las personas fueron aprendiendo diferentes oficios. Como consecuencia apareció la división del trabajo. De la misma manera se fue diferenciando el rol que ocupaban los hombres y las mujeres dentro de estas sociedades. Los hombres se dedicaron a trabajar en los campos y a pastorear a los animales, trabajos que requerían que estuvieran lejos de sus casas. Aunque las mujeres también podían trabajar en los campos, muchas se quedaban cuidando a los niños y realizando otras actividades que les permitiesen estar más cerca de sus viviendas. A la larga, este hecho provocará que el hombre ocupe un rol políticamente dominante en muchas sociedades humanas. A partir del año 4000 a.C., las comunidades agrícolas experimentaron nuevas transformaciones gracias a la invención de la escritura y al uso de los metales. Los metales permitieron fabricar herramientas más eficientes que las elaboradas con piedras. Primero se reemplazó la piedra por el cobre. Luego los artesanos del oeste de Asia descubrieron el bronce, creando un metal mucho más resistente y duradero que el cobre. Posteriormente, el bronce sería reemplazado por el hierro.
Todos estos avances permitieron que las pequeñas comunidades agrícolas se fueran haciendo cada vez más complejas. Estas comunidades incrementaron su riqueza y empezaron a desarrollar grandes ejércitos y grandes ciudades amuralladas. Fue de esta manera como poco a poco se fueron convirtiendo en grandes civilizaciones.